sí se consideró que Petro renunciara, ¿no? O sea, Ay, sí. tuvimos información desde la Casa de Nariño, ayer también otros periodistas salieron a publicar que se discutió el tema de la renuncia de Gustavo Petro para dedicarse a la campaña de Iván Cepeda, y finalmente la decisión fue que no, parece que por una solicitud directa de Iván Cepeda, quien dijo no renuncie, pero fue una consideración, así que no es tan descabellado pensar que Armando Benedetti termine en la campaña de Cepeda, aun cuando sabemos que ellos tienen sus distancias. Sí, claro, total, porque Cepeda siempre ha dicho, aquí no me interesa Benedetti, pero Benedetti votó por él, mostró su voto y ahora quiere que liberen a la bestia. Usted hablaba también de Juan Daniel Oviedo, de las posibilidades que tiene él, de lo que va a hacer. Pues él a las 10 de la mañana, es decir, en 48 minutos va a anunciar qué va a hacer y sus votos a dónde los va a llevar. Importante este anuncio que haga Juan Daniel Oviedo, y él puso un video previo a este anuncio en donde habla justamente de eso, de lo que quiere hacer. Veamos el video de Juan Daniel Oviedo, por favor. Muchos se están preguntando qué estoy pensando en ese momento, y como lo dijimos el domingo pasado, esta es una decisión seria que hemos discutido a profundidad, no solo con mi equipo de trabajo, sino con muchas personas que están pensando en el país. Y por eso los invito mañana, miércoles 3 de junio, a las 10 de la mañana, para que sepan cuáles son nuestras posiciones frente a los resultados del pasado domingo y lo que viene de aquí al 21 de junio. Conéctense. Uf, es que esta campaña está como para alquilar balcón, no, eso yo no me lo pierdo, ¿verdad? Desde la mañana. Es más, nosotros terminamos a las 10, pues nos conectamos de una vez con el anuncio de Oviedo a ver qué hace. Ojalá no nos vaya a decepcionar, ¿no? Porque estamos esperando mucho y cuando usted espera mucho se decepciona muy fácil. Sí. ¿No? Yo ayer veía bastantes intervenciones en términos de este no es el momento para la neutralidad, es decir, estamos ante dos extremos, claro, y estamos ante un extremo que es claramente antiderechos de muchas cosas, antiderechos de las mujeres, es decir, en contra de los derechos de las mujeres, de los animales, de las minorías, del medio ambiente. Ese es el extremo que representa Abelardo de la Espriella. Y bueno, estamos ante el discurso pues de la izquierda y quienes se oponen al continuismo de un proyecto como el de Gustavo Petro. Pero entonces, por eso decían como no, este no es el momento de la neutralidad cuando hay una amenaza tan latente desde este otro espectro a muchísimas cosas, empezando por el derecho a la vida, y es que hay un candidato que está claramente posicionado en una visión de cero diálogo y de exterminar a la izquierda, extirparla, de eliminarla, de no tener conversaciones ni debates ni de llegar a acuerdos. Y recordemos que quien es elegido presidente pues gobierna para todo el mundo, es decir, izquierda, derecha, centro, independiente de su corriente política. Entonces eso veía yo, que había mucha crítica a estos candidatos de centro, a lo que es Claudia, Oviedo, Fajardo y demás, porque era un llamado a este no es el momento para ser neutros, sino para realmente tomar una postura ante un escenario tan peligroso como ahora el sí que en el que estamos. Pueden irse a ver ballenas, o sea, eso sería el peor error. Y es lo que la gente le pide a estas personas del centro, que no vayan a cometer ese error de mantenerse. Pero Fajardo lo ha dicho, nosotros no nos vamos a mantener al margen de esto, vamos a tomar una postura, y por eso también a las 12 del mediodía de hoy se espera que él publique su decálogo de los 10 millones del millón, ¿cuál 10 millones? del millón, porque él sacó un millón, sí. Y ese millón pues lo necesita tanto la campaña de la izquierda como la campaña de la derecha. Entonces quien acepte este decálogo, estas 10 condiciones que va a poner Fajardo, pues será el que reciba sus votos, y eso será también muy importante porque ya vamos a hablar sobre
algo que pasó ayer y que también tiene muy preocupado al sector de la izquierda, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adhiere a la campaña de la derecha, a Abelardo de la Espriella, y esto pues también puede generar que Abelardo de la Espriella impulse su aspiración a la presidencia de la República. Pero antes de eso, Mariana, dos cositas más. Una, primera encuesta de Atlas después de la primera vuelta electoral. ¿Qué nos dijo Atlas ayer en esta encuesta que publica la revista Semana? Veamos. A ver, eso, ahí está. Esa imagen, pues evidentemente, ¿qué esperábamos? ¿Nos sorprende? ¿No nos sorprende? No. Dice que gana Abelardo de la Espriella con un 50,3% y que Iván Cepeda con un 42%. Así es. Grave, 42,6, ¿no? Sí. Aquí nosotros le hemos dado palo a Atlas también, porque además es la encuestadora que fue investigada por el CNE, que está también, que fue suspendida por unas medidas cautelares que el CNE impuso. Bueno, después la revista Semana impugnó esto, pues puso un recurso de apelación y las medidas cautelares se cayeron, y por eso ellos pueden seguir en este momento publicando encuestas. Pero lo que hemos dicho es que ellos han hecho trampa, si se puede decir así, porque muestran o venden una encuesta, un sondeo como si fuera una encuesta, sí. Y eso está prohibido en el país según la ley de encuestas de aquí de Colombia. A pesar de eso, madre mía, hay que decirlo, pues Atlas le atinó. Sí, a la primera vuelta fue la única que le atinó, y sí. El primero en reconocerlo fue Abelardo de la Espriella. Fue el primero en titular por ahí, en poner en su cuenta de X que Atlas Intel sí había atinado al resultado. Sondeo, el que estamos haciendo nosotros en este momento en nuestro chat de YouTube, ese sí es claramente un sondeo para que ahí sigan votando. No, y lo de pero Atlas también, porque ellos ya se demostró, no lo demostraron los de la campaña de Cepeda, ni el petrismo, ni el gobierno, lo demostraron los técnicos del CNE, que hubo unas inconsistencias a la hora de hacer estas encuestas, por lo menos algunas que había publicado Atlas en abril, y que por eso no se puede considerar eso una encuesta, sino un sondeo. De todas formas, sí es cierto que le atinaron, pero es que también aquí hay otra cosa que preguntarse, Mariana, y es los resultados de estas encuestas. Además, en la revista Semana, que tiene a tanta gente de derecha, tanta audiencia de la derecha, porque eso es cierto, no lo podemos negar, influyeron en que más gente se fuera y votara por él, y entonces como que le coincidió y le ayudó eso a Atlas para hoy poder decir que fue la única encuesta que atinó. Es un debate bien interesante también, y además pues eso ya tendría que tener un análisis mucho más profundo de si hubo influencia o no de estos resultados en la votación, y por eso entonces Atlas termina siendo como la gran ganadora también en este proceso, en esta jornada. Pero lo que nos está mostrando ahora es que sí, Abelardo de la Espriella sería el presidente de Colombia, el próximo presidente de Colombia. ¡Wow! Difícil esto, por eso yo digo que hay que ponerse las pilas, señores, de la campaña de Iván Cepeda, para que esto pues se pueda remontar. ¿Qué más había por ahí? Ay, no me acuerdo qué era lo otro que le quería mostrar. Bueno, lo del nuevo liberalismo, la encuesta, bueno, ya vámonos a hablar de Trump, porque hay pronunciamiento de Estados Unidos con relación a las elecciones aquí en Colombia, y eso ha sido considerado para muchos como una injerencia indebida, por eso es una red flag. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos? Hay un trino bastante largo que puso anoche, oiga, 20 minutos antes de arrancar la entrevista en Revista Semana con Abelardo de la Espriella. Todo es tan estratégico. Sí, todo está muy pensado. Él sabe hacer campaña. Lo vimos también en un momento muy estratégico con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, antes de que se conociera que se habían retirado del tema de aranceles, y hubo mucho esta percepción de, fue gracias a Abelardo, y luego salieron a aclarar como no, esta decisión ya estaba tomada pues desde este momento, y no tiene nada que ver en la conversación de Daniel Noboa con Abelardo de la Espriella. Pero eso sí nos muestra que Abelardo, al menos en temas de estrategia política y campaña, sabe lo que está haciendo.
Bueno, veamos el trino de Donald Trump, por favor, porque es bien interesante este mensaje. Está ya aquí traducido al español, obviamente lo puso en inglés, pero dice: felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el tigre, que en inglés él puso el tiger, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente y los ama, al igual que yo, a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público. Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y a su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. Y en mayúscula pone: el tigre Abelardo de la Espriella no ¿qué? ¿Defraudará de pronto? Sí, defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. Presidente Donald J. Trump. Wow, marxista de izquierda radical, le dijo a Iván Cepeda. ¿Y qué pasó si Trump y Petro eran amigos? O sea, ay, Exacto. ¿qué pasó? Porque Oiga, tenemos sí. también respuesta de Gustavo Petro, ¿no? O sea, Gustavo Sí. Petro se pronunció muy molesto Sí. sobre este tema y es como, bueno, ¿qué pasó si estaban en las mejores relaciones con Gustavo Petro y ahora abiertamente Donald Trump se manifiesta no solo en contra de su candidato, sino que prácticamente lo sepulta, ¿no? Como un marxista De izquierda radical. De izquierda radical. Uy, sí, duro eso, porque además, bueno, ya lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero es que esto acá que hace el presidente de Estados Unidos metiéndose así de frente y respondió justamente a Abelardo de la Espriella, porque claro, es la primera pregunta que le hacen en la entrevista con Revista Semana, aprovechando ese mensaje, esa coyuntura, la importancia de lo que dijo el presidente Donald Trump, y pues él responde de esta forma. Veamos, por favor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de felicitarlo por su victoria en la primera vuelta presidencial. Ha dicho que usted es un líder inteligente, fuerte y firme y que tiene su completo apoyo. ¿Cómo recibe este respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, primero agradeciéndole a Dios porque sin él nada sería posible. Segundo, con un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones, además de hace muchos años, y es fundamental entender que los Estados Unidos de Norteamérica son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia. Y por supuesto también en el tema comercial, los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental. Lo vamos a hacer. Y repito, muy agradecido con el presidente Trump, con todo su gobierno. Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, y vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno en los Estados Unidos. Alejandro Chala, analista, muchas gracias por conectarte con nosotros hoy aquí en De Frente. Y bueno, ¿qué decir sobre este mensaje de Trump, esa respuesta de Abelardo? ¿Hay una injerencia indebida por parte de Estados Unidos en nuestra política? Sí, bueno, antes que nada, hola a ti Paola y hola Mariana y hola a toda la audiencia, buenos días. Y sí, no, esto es una injerencia total. Yo creo que de alguna u otra forma eh, lo que hace Trump ya se calcó, eso ya pasó en Nicaragua, pasó en Argentina, pasó en Hungría,
pasó también en Alemania hace unos meses y pues es un libreto que ya hemos visto y no hay mucho más allá que decir que claramente es una injerencia directa dentro del proceso electoral colombiano, dentro de la política interna, y pues como estamos en un momento en el que las relaciones internacionales están seriamente cuestionadas y en la que la mayoría de los países están pasando por encima del derecho internacional, pues no hay mucho más allá que decir, sino que pues, claramente Trump lo hace y lo hace a mansalva, sin problema y buscando generar un golpe de efecto en la opinión pública para que pues Abelardo pueda ganar. Y entonces ahí a mí me surge la duda, Alejandro, de, bueno, si tenemos casos previos, ejemplos previos de que esto ya sucedió con Donald Trump, ¿qué efecto ha tenido? Es decir, si es un apoyo importante, claro, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pero ¿qué tanto impacto sí llega a tener en una contienda electoral y en las urnas? Esto va a depender muchísimo del país y hasta cierto punto también de ¿cómo decirlo? Como de la incidencia que tiene la figura de Trump y estos proyectos de nueva derecha en cada uno de estos países. Por ejemplo, funciona en Nicaragua y funciona en Argentina porque, digámoslo así, que Latinoamérica se ha abierto a, ¿cómo decirlo? Como a este tipo de mensajes en términos políticos, ¿sí? Entonces, en Argentina había una situación muy apretada en la que habían ciertas elecciones legislativas y digamos que el mensaje de Trump logra de alguna manera movilizar a cierto sector del electorado que se estaba encantando de Milei, pero que siente ahora la presión de Estados Unidos. En Nicaragua es una situación, digo en Nicaragua, en Honduras, qué pena. En Honduras también termina una situación similar, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Hungría no funciona y de hecho en Hungría precisamente el mensaje de Donald Trump hace que un gobierno que ya llevaba 16 Sí. años también un poco estrepitosa porque quien lo saca precisamente es un antiguo aliado que de alguna otra manera pues se le independiza en esta campaña electoral, busca acercarse a Europa sin cambiar mucho el mensaje de derecha, pero acercarse un poquito más hacia Europa y en Alemania, a pesar de que Alternativa para Alemania, este partido de extrema derecha, logra ser casi que la segunda fuerza política en el Reichstag, pues claramente no logra derrotar al hoy gobernante partido cristiano-demócrata, que es el Partido Conservador de Alemania, y impacta en la posibilidad, digamos, en lo que marcaban las encuestas en Alemania frente al crecimiento de este partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Entonces, ¿cómo decirlo? No es como una herramienta que tú puedas eh, implementar de la misma forma en todos los países. En parte por eso Trump no cantó su apoyo en primera vuelta. Sabía que de alguna otra manera eso podía terminar contaminando las elecciones en su contra, podía llevar precisamente al candidato de la izquierda al poder, pero en esta ya sabe que de alguna otra forma tiene a Abelardo de la Espriella punteando en las encuestas, lo tiene como ganador de la primera vuelta, el riesgo político y electoral de apoyar reduce muchísimo y eso decide de alguna otra manera pues que manifieste de forma abierta su apoyo. Sí, Alejandro, quiero que veamos justamente ese trino que pone ayer el presidente Gustavo Petro, el que mencionaba ahorita Mariana, pues reaccionando a esta injerencia del presidente Donald Trump en Colombia. Dice, cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia. Y entonces ahí nos preguntamos, Alejandro, o te preguntamos a ti, ¿qué pasó? ¿En qué momento otra vez se rompieron estas relaciones entre Gustavo Petro y Donald Trump? Si hasta hace muy poco, creo que estamos hablando de una semana o menos, el presidente Gustavo Petro salió a decir que Trump era su amigo. Pues
Diana, yo creo que, digo, Paola, yo creo que tenemos una situación compleja frente a la, ¿cómo decirlo? Como frente a la manera en cómo se conciben hoy las relaciones internacionales y la audiencia debe entender que quizás la diplomacia en estos tiempos se ha vuelto mucho más complicada, se ha vuelto mucho más difícil y se ha vuelto mucho más frágil. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene eh, este tipo de diplomacia que plantea Trump? Que claramente las alianzas que genera, las cercanías, estos diálogos con otros países, pues terminan siendo muy instrumentales. Y el problema cuando tú tienes política internacional que depende de esa instrumentalización, pues es que dependes mucho del temperamento del presidente en aquel momento. Entonces tienes a Petro que se había acercado a Estados Unidos con este tema de la visita a la Casa Blanca, que claramente pues había logrado hasta cierto punto contener el conflicto con Estados Unidos, pero pues que claramente a Estados Unidos no le favorece el ingreso de otra figura progresista, más en el ajedrez que está jugando en Latinoamérica. Y es que si tú te das cuenta, Paola, hay diferentes ciclos electorales que tenemos este año que son importantes para los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces primero tienes a Colombia, ¿no? Que estamos en este ciclo y tienes a Brasil que en octubre también decide su destino presidencial y tienes a Perú que prácticamente esta semana también entra en la segunda vuelta presidencial de, pues, entre Keiko Fujimori y Ricardo Sánchez. Entonces, tienes estos tres países, ya tienes a la mayoría del continente sudamericano unido en esto que él llama el Escudo de las Américas, tiene al Centroamérica y el Caribe también allí, y le hace falta pocas piezas para terminar de consolidar pues este proyecto que más allá de ser solamente un pacto de seguridad entre países, pues también es un ejercicio de aterrizar esta idea de, ¿cómo decirlo? Como de la esfera de influencia que ha querido recomponer en el continente, pues después en el cual la relación entre Estados Unidos y la región fue mucho más igualitario, un poco en términos de que Estados Unidos se dio en retroceder muchísimo en someter a estos países latinoamericanos a su influencia y más bien darles la libertad y permitirles ello. Pues esto gracias también un poco a las olas progresistas de inicios de los años 2000 y a la segunda ola que viene después de 2015. Entonces, eso es importante para Estados Unidos por ello, y si te das cuenta, pues en esa relación, al igual puede que Trump le tenga respeto digo, sí, que Trump le tenga respeto a Petro y que además en ese respeto que exista, pues diga que I love Colombia y todo esto que ha dicho, pero en realidad para sus intereses y para la construcción de esa esfera de influencia que espera en Latinoamérica, pues claramente un candidato como Iván Cepeda no le funciona y claramente va a tender a apoyar a Abelardo de la Espriella, que no solamente es una figura digámoslo así, que políticamente es cercana a él, sino que de alguna otra manera ha sido muy claro en que va a entregar el país a los intereses de Estados Unidos de nuevo frente a esos temas de seguridad y frente a estos otros temas que Estados Unidos quiere plantear para la región latinoamericana. Y con ello, pues, y hecho, según varios analistas y varios medios internacionales, quien está detrás también de esta estrategia es Marco Rubio, y para Marco Rubio Colombia es muy importante porque al caer Colombia en estas elecciones, pues claramente va a ser mucho más fácil presionar el escenario en Brasil y eventualmente en México, aunque en México todavía estamos un poco distantes del ciclo electoral porque va a llegar hasta 2030, por lo menos ya el rumor de que este señor Salinas Pliego, este empresario que tiene un discurso muy similar al de Abelardo, puede llegar al poder, pues ya está movilizando bien estos intereses. Entonces esto hace parte de un juego gigante en el que uno no se puede confiar de esas declaraciones. Ya no estamos, digamos, como en la época de hace 10, 15, 20 años, que al menos la diplomacia internacional tendía a ser un poquito más coherente, sino que estamos en una época en la que el mensaje político tiende a ser frágil, tiende a durar mucho, tiende a ser una reacción inmediata, pero pues que de alguna otra manera no va a cambiar esa posición entre países. Y cierro con esto, de hecho, Trump dice que claramente le parece bastante interesante la postura de Petro. Petro no cede, digámoslo así, delante de Trump en esta reunión en la Casa Blanca, pero de una u otra forma sí ha hablado durante mucho tiempo, desde esa reunión hasta hoy,
las falencias que para él existen en la política de seguridad del gobierno Petro, y ha sido todavía incluso mucho más crítico. Solamente que pues claramente hay un canal diplomático con Estados Unidos que se conserva, pero que creo que ahora se rompe, y pues de alguna otra manera Estados Unidos va a intentar que Colombia no se convierta en ese baluarte del progresismo o de los movimientos alternativos o incluso los mismos sectores liberales para, para el proyecto que de alguna otra manera Donald Trump y Marco Rubio ya pensaron para esta región del hemisferio. Sí, y entonces yo ahí quisiera preguntar, Alejandro, ¿esto qué implica en términos del próximo gobierno? Es decir, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de unas relaciones de un gobierno con Abelardo de la Espriella, Donald Trump, una línea, digamos que sí, muy intervencionista, por decirlo así, de Donald Trump o de mucha injerencia en Colombia, Donald Trump en Colombia, y qué podría esperarse de pronto también desde el lado de un gobierno de Iván Cepeda ante esta ruptura y ante este señalamiento pues bastante directo que hace el presidente Donald Trump? Bueno, hay algo importante que hay que señalar frente a tu pregunta, Mariana, y es, hay un contexto que para Trump va a ser fundamental este año y son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Muy breve para la audiencia, Estados Unidos renueva su Congreso en ciclos y periodos de 2 años, en el que, pues, de alguna otra manera, ciertos senadores y ciertos miembros de la Cámara de Representantes, pues, dejan sus sillas para que ingresen otros candidatos. No es como nosotros acá en Colombia, que elegimos todo un bloque legislativo eh, cada 4 años, sino que ellos van rotando de alguna otra manera diferentes candidatos y diferentes congresistas a lo largo del tiempo. Y esto es importante porque se rumora desde hace muchísimos meses que la elección de medio término en Estados Unidos está cantada, que la van a ganar los demócratas, pues por muchos de los errores que ha cometido Donald Trump a nivel internacional, pero también a nivel doméstico en términos de economía y un poco también de su relación con la mayoría de los gobernadores demócratas que gobiernan algunos estados en el país del norte. Es importante porque de alguna otra manera Trump va a vender la potencial victoria de Abelardo de la Espriella como otro triunfo diplomático que puede hacer que el votante estadounidense votar en contra de Trump o en contra del Partido Republicano por el fracaso que fue la intervención en Irán y por lo que de alguna otra manera ha sido también lo que se ha entendido entre el Partido Republicano como una cesión frente a China, que fue esta conferencia con Xi Jinping en Beijing hace unas semanas. Ujú. Entonces, en este escenario, pues claramente una relación entre Estados Unidos y Abelardo de la Espriella pues va a ser muy subsumida. No creo que al punto en el que pierda totalmente nuestra autonomía, pero sí va a tratar de ser como volver un poco la relación Estados Unidos-Colombia a finales de los 90 y al inicio de los 2000, en el cual de alguna otra forma Estados Unidos tuvo la capacidad de incidencia dentro de la política de seguridad de en ese momento Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe con el tema del Plan Colombia. Y yo creo que ahorita no vamos hacia un Plan Colombia 2.0, como han dicho algunos analistas, sino que vamos también hacia una injerencia militar mucho más directa. ¿A partir de qué? A partir de que Estados Unidos tiene drones, está posible, y en ese posicionamiento seguramente con un gobierno de Abelardo de la Espriella va a tener un poco de carta libre para ordenar bombardeos dentro del país y para hacer operaciones conjuntas. Acordemos que ya con el gobierno Petro había operación conjunta con Estados Unidos en temas precisamente de ofensiva militar contra algunos grupos armados y contra algunos grupos ligados al narcotráfico y a otro tipo de delincuencias y economías y rentas ilegales. Pero con Abelardo vamos a llegar al punto en el que de alguna otra manera de nuevo a esa presencia militar estadounidense, se vuelve de nuevo a que, digamos, la colaboración militar entre Colombia y Estados Unidos, que incluso la presencia de militares estadounidenses de nuevo, más allá del asesoramiento, que es un poco la política prevalente, nos vamos a un punto en el que quizás haya más presencia física de militares estadounidenses, a que haya una presencia masiva armada
Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, y que a partir de ello pues se incremente las operaciones militares pues con el país del norte, lo cual pues claramente abre ciertas preocupaciones, especialmente porque Abelardo de la Espriella ya señaló que una de sus primeras acciones cuando sea presidente va a ser sacar a Colombia del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, si tú sacas el país del sistema americano de derechos humanos, pues entonces, ¿quién va a hacer veeduría de las acciones militares que va a realizar el ejército colombiano en alianza con el ejército estadounidense, y qué tanto de eso pues pueda afectar a la población civil, que es la gran pregunta que debemos tener frente a esa política de seguridad que plantea Abelardo en esa Sí, colaboración estrecha Estados Unidos-Colombia? Estoy seguro de que esto va a ser muy grave, va a ser muy peligroso, y en parte pues es un poco lo que se está moviendo allí. Ahora, con el gobierno Cepeda, pues va a haber una relación muy tensionante, porque Trump va a intentar, y Rubio y el Departamento de Estado van a intentar de alguna u otra manera presionar desde el día uno a Iván Cepeda para que cumpla este tipo de políticas y para que radicalice su política de seguridad. No se me haría raro incluso que en esos mecanismos de presión apele al uso de los aranceles. Ya tenemos un antecedente con Estados Unidos, también con claro. Ecuador. Entonces creo que en este caso para Iván Cepeda se vendría un escenario muy complicado, porque a diferencia de Gustavo Petro, que Gustavo Petro dentro de su ejercicio carismático tiene esa capacidad de diálogo y negociación con otros sectores contrarios, que claramente no lo aplica dentro del país, pero que por fuera sí le permite sobrevivir a un escenario internacional mucho más incierto. Pues Iván Cepeda, creo que en este caso, por su origen de izquierda tradicional, pero también por las bases políticas y sociales que lo siguen, que claramente durante la mayor parte Sí, del siglo XX antiimperialistas, pues la relación va a estar mucho más complicada, a pesar de que incluso el mismo candidato Cepeda ha dicho de forma abierta que él no busca enrarecer las relaciones con Estados Unidos, que las relaciones con Estados Unidos son fundamentales, que hay que mantener esas relaciones, y seguramente tendrá toda la voluntad para quizás aplicar esta política de diálogo que tiene con la oposición en Colombia, también con el gobierno de Estados Unidos, pero sabiendo que el gobierno de Estados Unidos quizás no tenga la disposición, porque va a ver precisamente la llegada de Cepeda como un acto de resistencia que tiene que ser sofocado, y lo va a ver de manera peligrosa, porque que sí, Cepeda gane en Colombia puede implicar que de alguna otra manera Lula da Silva pueda ganar en Brasil, por ejemplo, claro. o demás. Entonces creo que es un poco la situación allí. Sí, uf, tremendo, está bien complicado por donde se le mire. Alejandro, muchísimas gracias. No, a ti, Paola, y a Mariana, y a toda la audiencia Y a de Diana, ¿quién Tercer es Canal. Diana? Muchísimas pasa. No mentiras. Gracias, Alejandro. Un feliz día. Y bueno, eso que dice Alejandro al final me pareció muy interesante, Mariana, porque sí es cierto que en un eventual gobierno de Iván Cepeda, uf, qué duro va a ser el poder retomar esas relaciones con Estados Unidos, que es también lo que han pedido, por ejemplo, desde el sector empresarial, desde el sector privado en general, pues porque obviamente hay que mantener las buenas relaciones y hay que estar, digamos, en un ambiente armónico con Estados Unidos por el tema comercial, porque el 60% de las exportaciones que hace Colombia pues llegan a ese país, y lo mismo también tenemos una balanza comercial bien importante, y por eso Estados Unidos es un actor bien importante en medio también de esta confrontación política. Pero imagínese donde sea Cepeda, si a Petro lo metió a la lista OFAC y le hizo todo el daño que pudo, y también lo del tema de amenazar a Colombia y de imponer aranceles a Colombia, pues cómo sería con Cepeda, ¿no? Wow. Aunque yo siento que Cepeda es un poco más diplomático o al menos más prudente en sus pronunciamientos, porque siento que a Petro le jugó muy mal el ser tan impulsivo, el manejar, digamos que la diplomacia a través de su cuenta de Twitter.
Claro, creo que ambas posturas igual son muy radicales a no dejar que Estados Unidos intervenga o tenga injerencia política en el país, en que influya en las decisiones. Eso creo que esa línea, por ejemplo, de Iván Cepeda se va a mantener. Él la ha dado a conocer en sus discursos, pero Sí. también ha hablado, y lo decía Alejandro, de esta relación pues diplomática y cordial y de conversación con Estados Unidos. Y yo sí creo que ahí Iván Cepeda puede ser muchísimo más acertado que Gustavo Petro en términos de eso, de ser más diplomático, de ser más prudente en sus pronunciamientos, respetuoso. de pensar también un poco más las decisiones que toma en términos de diplomacia con Estados Unidos. Entonces, la verdad, a mí no me angustia tanto ese tema porque confío un poco más en la prudencia de Iván Cepeda que en la de Gustavo Petro. Sí, mire que yo una vez se lo pregunté a Iván Cepeda y él me dijo que siempre desde el respeto las relaciones se van a manejar en caso de que él sea presidente desde el respeto, pero eso sí, él aclara, dicho esto, no vamos a permitir una violación a la soberanía. Eso lo ha insistido tanto Iván Cepeda. Y ya sabemos todos que para Donald Trump no parece que exista la palabra soberanía, ¿no? Él como que no sabe qué es eso, no entiende qué es eso, y él se va metiendo a todos los países que quiera sin importar pues que allá en cada uno de estos países hay unos gobiernos y que hay que respetar eso. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.